El Congreso que se estaba celebrando tenía poder superior a aquel pleno. Era menester que allí se nombrara al secretario general del Comité Peninsular de la FIM. Se hizo este nombramiento y me cupo en la suerte de ser designado como secretario del Comité Peninsular y de ser también en aquel pleno designados los miembros que habían de representar a todas y cada una de las regionales para constituir conmigo el Comité Peninsular. Y de la Juventud Libertaria. 3 meses o así, esto debió de ser ya sobre el mes de marzo del año 1936. ¿Entre el lado del gobierno o de todos? El gobierno y detrás de él todos los comités nacionales de los partidos y de las organizaciones. Digo que debió de ser alrededor de marzo, pero claro, es que esto tampoco son cosas que hay que comprobar, ¿no? Porque páginas puede ser todo esto. Yo lo digo porque en el mes de febrero se celebró el pleno porque el Congreso de las Juventudes y el pleno económico como federal, y en muy poquito tiempo salieron varios. El desarrollo de la guerra civil era cada vez más desfavorable para la causa republicana. Una tras otra iban cayendo progresivamente las diferentes plazas que se venían ocupando por el ejército popular. Los nacionales iban avanzando sistemáticamente por todos los frentes. El gobierno de la República tuvo que salir también de Valencia como medida de seguridad para él y para todo lo que representaba. Por aquellas fechas fue trasladado a Barcelona y tras de él salieron los comités nacionales de todos los partidos políticos y organizaciones que en él estaban representados. La CNT también trasladó su comité nacional a la ciudad condal. La FAI y las Juventudes Libertarias hicieron lo mismo con sus comités peninsulares. Entonces, yo trasladé a todos los miembros del Comité Peninsular y yo con ellos a Barcelona, donde nos establecimos, quedando en Valencia un subcomité nacional de la CNT y 2 subcomités peninsulares, uno de las Juventudes Libertarias y otro de la FAI. Durante el tiempo que permanecí en Barcelona, independientemente de los acontecimientos bélicos, que cada vez, como dije antes, eran más desfavorables para la causa de la República, los problemas internos de las Juventudes Libertarias no tuvieron grandes relieves. Estábamos, lo mismo que la CNT, defendiendo los intereses del movimiento y la representación de estos se mantenía normalmente. En una ocasión convocó la CNT un pleno nacional de regionales. A todos los plenos nacionales que convocaba la CNT acudía la representación del Comité Peninsular de las Juventudes. Pero en aquel pleno estuvieron también presentes los comités regionales de las Juventudes Libertarias y de la FAI. El problema era grave, era delicado. Se estaba discutiendo la incorporación nuevamente del movimiento libertario al gobierno que presidía el doctor Negrín. La política del doctor Negrín
era cada día más descaradamente comunista. En aquel pleno se trataba, entre otras cosas, aparte de enjuiciar los acontecimientos militares, de designar representantes de la CNT para el gobierno que presidía el doctor Negrín. Había delegaciones de regionales que eran contrarias a la designación de representantes nuestros en aquel gobierno. Mantenían el criterio de que el gobierno que presidía el doctor Negrín no hacía más que cosechar derrota tras derrota, y el mandar a un representante o a varios representantes de la CNT a él no significaría otra cosa que hacernos copartícipes con él de aquella desastrosa política militar que venía siguiendo. Sin embargo, se impuso el criterio de colaborar en aquel gobierno y fue designado para tales fines el compañero Segundo Blanco. Se incorporó a aquel gobierno y después los acontecimientos bélicos continuaron de la misma manera desfavorable que hasta esta fecha se habían realizado. El Comité Peninsular de Juventudes Libertarias, al criterio mío, tenía poco campo de acción en la ciudad de Barcelona. En un pleno nacional, coincidiendo con el que he referido antes, planteé la conveniencia de que el Comité Peninsular se trasladara a Valencia y en Barcelona se quedara una delegación del Comité Nacional. Es decir, la proposición consistía en invertir los papeles. En vez de residir en Valencia la delegación y en Barcelona el Comité Peninsular, hacerlo al revés. Estimaba yo que en la ciudad de Barcelona, en la zona catalana, no teníamos grandes cosas que hacer. Sin embargo, en la zona centro-sur, que todavía quedaba leal a la República, teníamos más territorio y teníamos más fuerzas para poder actuar. Se aprobó mi proposición y a los pocos días trasladé conmigo el Comité Peninsular a la ciudad del Turia. Allí nos establecimos y a partir de aquel momento empezamos a actuar como tal Comité Peninsular en colaboración con el Subcomité Nacional de la CNT, que estaba representado por Manuel López, y con el Subcomité Peninsular de la FAI, que estaba representado por un argentino llamado José Grimper. Sin embargo, antes de continuar adelante, quiero relatar un episodio importante que ocurrió. Hacía muy poco tiempo que las fuerzas nacionales, como se preveía ya por el Estado Mayor Central del Ejército Republicano, en su avance desde Teruel, habían llegado hasta las orillas del Mediterráneo por la parte aproximadamente de la provincia del pueblo de Amposta. Como consecuencia de aquella operación, la zona republicana había quedado dividida en dos. De un lado, lo que quedaba de la parte de Cataluña. Del otro lado, la zona centro-sur. En Valencia se había constituido la agrupación de ejércitos que se llamaba, mandada por el general Menéndez, con poderes en toda la zona centro-sur. A ella había sido incorporado también el general Miaja como jefe supremo de esta zona. En el aspecto ya de organización, una vez llegados a Valencia, hicimos una comisión del Comité Peninsular de Juventudes, un recorrido por toda esta zona. En compañía mía venía Serafín Aliaga, que cuando veníamos para Madrid me dijo que era necesario darle la máxima publicidad a nuestra llegada a esta zona, que habíamos hecho algo que los demás partidos y organizaciones no habían hecho, que era menester dar publicidad a nuestra llegada para dar moral a las gentes que estaban luchando en los frentes, y que por lo tanto, cuando llegáramos a Madrid,
y cuando llegáramos a Valencia debíamos de hacer declaraciones a la prensa para dar a conocer todo esto. Yo he sido siempre poco amigo de la publicidad personal, pero comprendí que Serafín Aliaga tenía razón en aquella ocasión y en consecuencia celebramos entrevistas con el director de Fragua Social en Valencia y celebramos entrevistas con el director de CNT en Madrid. Ante ambos periodistas hicimos declaraciones importantes en aquellos momentos, todas ellas encaminadas a fortalecer la moral de la gente que estaba luchando en los frentes. Green tiene un antecedente. Y es la reunión que hicieron los jefes de los ejércitos de la zona centro-sur para estudiar la situación de la guerra, la situación adversa de la guerra, donde coincidieron todos, convocados precisamente por Casado, que era el jefe, el coronel, jefe del ejército del centro. Se lo fueron este se celebró, sí. Y luego la que se celebró, convocada por el propio doctor Negrín, que estoy aquí. Madrid. En Madrid. Se enteró el doctor Negrín de que se había celebrado esa reunión sin su consentimiento. Conoció también cuáles habían sido las conclusiones a que habían llegado en aquella reunión, que eran realistas, no derrotistas, como se las calificó por la prensa comunista. La situación era evidente, cada día estábamos perdiendo más posiciones, la guerra cada vez iba siendo más dominada por las fuerzas fascistas. Y allí se hizo un repaso de todos los efectivos con que contaban los ejércitos republicanos. No solamente en hombres, sino también en material bélico y en suministro. Y se llegó a la conclusión de que no tenían material ni suministro, pero particularmente material, para resistir más de 3 meses. Entonces, allí se empezó a fraguar la constitución de un orden político-militar que agrupara a todas las fuerzas de la zona centro-sur. Aquellos jefes militares daban como perdida Cataluña. Podría tardarse más o menos días. Pero el general Franco había concentrado en el frente de Aragón de cara a Cataluña unos efectivos potentísimos y pensaban que no tardaría mucho en caer la ciudad condal y toda Cataluña. Cosa que efectivamente así fue. En el mes de febrero cayó toda Cataluña. Entonces ellos tomaron aquí el acuerdo de consultar con todos los actores políticos, excepto con el Partido Comunista, la conveniencia de gestionar un alto el fuego. Y habiendo tomado aquel acuerdo, se personó el doctor Negrín en Valencia. Yo recuerdo que por parte del Comité Nacional de la CNT estaban haciendo gestiones similares. ¿El del fuego? Bueno. Yo vine a Madrid con Manuel López, que era secretario del Subcomité Nacional de la CNT, para entrevistarnos con la Unión General de Trabajadores, con los socialistas. Bueno, se habían ido a Barcelona los comités activos de todos, pero en esta zona quedaban los comités provinciales.
Entonces en Madrid, por parte de los socialistas, había personas relevantes como don Julián Besteiro y Wenceslao Carrillo, de Santiago Carrillo. Y en los republicanos, más o menos, también había personas de solvencia, como pasaba en el CNT y en FAI. Entonces, Manuel López y yo vinimos a Madrid con aquellos propósitos. Pero cuando entrevistamos a los representantes de izquierda republicana, recuerdo que la actitud de estos fue de que ellos no se adherirían a la creación de ningún gobierno si no se encontraba en esta zona el señor Martínez Parros, que era republicano, que era el presidente, mira que los cojones de la legalidad es aquellas, que era el presidente, ¿cómo se llamaba? El presidente del Congreso, de la Corte. Ya que cualquier cosa que se hiciera saltando por encima de aquellas formalidades, según estos, no se ajustaban al carácter formal y democrático que estaba establecido. En una situación de guerra como aquella, en una situación de derrota como nos encontrábamos, si se podía andar con todos aquellos formalismos. En consecuencia, nosotros que veníamos con ese propósito no pudimos resolver nada, por la actitud de los republicanos. Nos regresamos a Valencia. Y estando en Valencia, acometieron, por otro lado, sin el conocimiento del Subcomité Nacional ni el del Peninsular de las Juventudes, acometieron esa misma tarea y con esos mismos objetivos en Madrid, el Comité de Defensa, el Comité Regional de Defensa de la CNT. Y Eduardo Val, que era el secretario de aquel Comité de Defensa, el mismo. Y de acuerdo con Casado, que era el jefe del Ejército del Centro, llevaron a la práctica la Constitución, no era la verdad, llevaron a la práctica la Constitución de lo que se llamó Consejo Nacional de Defensa. Pero antes de constituirse aquel Consejo Nacional de Defensa, vino el doctor Negrín a esta zona. Nosotros teníamos conocimiento de su llegada a Valencia. El Subcomité Nacional de la CNT y el Subcomité Peninsular de la FAI, de acuerdo también el Comité Peninsular de las Juventudes Libertarias, convocamos un pleno de regionales de lo que quedaba en la zona centro-sur, no de regionales, puesto que sería demasiado pretencioso hablar de ello, para estudiar cuál era la situación militar y qué es lo que procedía a hacer. En aquel pleno se dio una información de cuál era esta situación y se dio una información de las gestiones que habíamos intentado hacer el secretario del Comité Nacional de la CNT y yo de cara a la constitución de un órgano político-militar con solvencia de mando en la zona centro-sur para poder aglutinar con mayor eficacia que se había mantenido hasta entonces a todas las fuerzas militares de las que disponíamos y para aprovechar hasta el máximo el rendimiento de aquellas fuerzas. Nos desviábamos al llegar a Alcalá de Henares, no entrábamos por la carretera esta, nos desviábamos por una carretera de segundo orden dando una vuelta que era una parábola completa, pero era un poco, eran unos 30 kilómetros. ¿Cerraban? Sí, ¿no? Estando
Entonces, en aquellas circunstancias, tuvimos conocimiento de que había llegado a Valencia el doctor Negrín. El Pleno decidió que procedía a celebrar una entrevista con el jefe del gobierno para hacerle un emplazamiento serio respecto a saber cuáles eran las posibilidades que tenía el gobierno de la República para continuar la guerra, qué capacidad de resistencia tenía y qué perspectivas de triunfo estimaba él que tenían todavía en sus manos. A estos efectos nos desplazamos Manuel López, secretario del Subcomité Nacional de la CNT, José Grinfeld, secretario del Subcomité Peninsular de la FAI, y yo, como secretario del Comité Peninsular de las Juventudes Libertarias, en representación de aquel pleno, a la casa que en Valencia tenía la presidencia del gobierno para ver al doctor Negrín. Llegamos a aquel domicilio y no estaba el jefe del gobierno, o cuando menos nos dijeron que no estaba. Le buscamos por Capitanía General y tampoco lo encontramos. Pero de regreso de Capitanía General y al pasar por el domicilio donde tenía la delegación la presidencia del gobierno, vimos a la puerta un coche que supusimos era el que empleaba el doctor Negrín. Entramos, preguntamos a una ordenanza y nos dijo que el doctor Negrín se encontraba arriba en las dependencias. Intentamos verlo, pero no nos recibió. En consecuencia, nos marchamos a la sede del Movimiento Libertario a la calle de La Paz, convencidos de que el doctor Negrín no nos había querido recibir, y redactamos una carta en la cual le decíamos que el Movimiento Libertario Español estaba reunido en pleno nacional a punto de tomar decisiones graves para la marcha de la guerra, que habíamos intentado verle para informarle de lo que estábamos tratando y que él nos informara de cuál era la situación bélica y que no lo habíamos conseguido porque nos negaron su presencia a pesar de tener nosotros la convicción moral de que sí que se encontraba en aquel lugar. Que esas decisiones, sin embargo, las íbamos a tomar y que lamentábamos mucho no haber sido recibidos por él. Firmábamos la carta aquella los 3 secretarios y se la entregamos en el domicilio que sospechábamos se encontraba el doctor Negrín. Estos serían ya aproximadamente las 2 de la tarde de aquel día. Se marcharon todos, se suspendió el pleno para ir a comer los representantes de la CNT y del Movimiento Libertario en él, y estando yo también haciéndolo en el piso 4 de la calle de La Paz número 12, subió un poco excitado una ordenanza a llamarme diciendo que al teléfono en la Secretaría del Comité Nacional de la CNT estaba el doctor Negrín, al teléfono esperándome. Bajé, cogí el teléfono, me dijo que acababan de recibir nuestra carta, que él había venido a esta zona con el propósito de recibir y de entrevistarse con todas las organizaciones y partidos del Frente Popular, que no iba a hacer ninguna excepción con nosotros, pero que el tono de aquella carta no le agradaba, que íbamos a ser recibidos aquella misma tarde, pero que por favor le enviara otra carta solicitando esa entrevista en unos tonos más respetuosos que aquel. Yo le dije que no tenía ningún inconveniente en hacerlo, pero que él debía de comprender que la situación no era como para estar burlando a los representantes de un movimiento como el libertario, que teníamos la convicción de que no habíamos sido recibidos porque no había querido, y que en consecuencia con ello le habíamos dejado aquella carta. No obstante, accedería a las pretensiones suyas y le mandaría otra más respetuosa solicitando aquella entrevista. Entonces le dije
que con el mismo motorista que le iba a llevar esta carta hiciera el favor de devolverme la que le habíamos dejado allí. Me dijo que le perdonaría, pero que aquella otra carta no me la devolvía. Me eché a reír, dije si es que la quería conservar para la historia, y en último extremo le dije que tampoco me importaba mucho. Cumplí el mandarle otra solicitud para aquella entrevista, y el mismo motorista trajo la contestación citándonos a las 4 de la tarde de aquel mismo día.